Continúo con la segunda parte de la clase, ¿sí? Eh, que apela, digamos, a leer, digamos, la literatura africana, ¿no? En relación con algunas de las problemáticas de la literatura comparada actual, ¿no? Por lo menos de los últimos años, ¿sí? Uno de los problemas, digamos, de alguna manera quedó instalado, ¿no? La idea de una literatura africana que se forma efectivamente en los bordes transnacionales, ¿no? Es decir, una suerte de victoria de el imperio, ¿no? Metafísico del inglés, ¿cierto? Las estructuras coloniales y neocoloniales no se sostuvieron, ¿sí? Las culturas africanas, ¿sí? Empezaron a circular eh, mayormente en inglés y a su vez los vaivenes económicos del continente no ayudaron, ¿sí? De modo que gran parte de los intelectuales y escritores africanos tuvieron que exiliarse, perdón, ¿sí? O por motivos económicos o políticos. Y la segunda problemática está efectivamente que Ngui no tenía en cuenta, efectivamente, qué pasa con aquellos escritores, ¿no? Escritoras nacidos en África y exiliados, ¿no? Y aquellos que son hijos e hijas de africanos, ¿sí? Nacidos en el norte global, ¿cierto? ¿Cómo pensar esas comunidades, ¿no? Entonces, la literatura africana es un lugar rico para pensar algunos de esos problemas, en particular como político, ¿cierto? Eh, entonces, de alguna manera, ¿no? La idea, sí, de las literaturas africanas en lenguas africanas, que es un concepto evidentemente afrocéntrico, queda, digamos, desactualizado, ¿no es cierto? Sobre todo para eh, las escritoras que han tenido un éxito global, ¿no? Como Chimamanda, ¿sí? O Selassie, ¿no? Que tiene una propia concepción, digamos, sobre lo que es el cosmopolitismo africano, ¿sí? O el afropolitismo, que lo vamos a ver ahora, ¿sí? Entonces, una de las preguntas disparadoras, ¿no? Para pensar efectivamente las literaturas africanas en plural, ¿no? La idea de mantener efectiva esta autonomía, yo creo que es eh, complicado, ¿no? Y a su vez, bueno, es productiva, ¿no? Para pensar la idea de autonomía, ¿no? En relación con eh, algunos de los procesos contemporáneos que también han afectado históricamente, ¿no? El lugar de la diáspora, por ejemplo. Mukuma, ¿no? En este último capítulo, se pregunta efectivamente, el último capítulo de este libro que se llama The Rise of African Novel, se pregunta por cuál es la manera, digamos, de pensar la literatura africana contemporánea, es el transnacionalismo, ¿no? La globalética, que es el concepto o el modo de leer que Ngui propone, el afropolitismo, ¿no? La diáspora, ¿sí? ¿No? O la idea de un Atlántico Negro, ¿no? De Paul Gilroy, ¿sí? O, digamos, los procesos de globalización en general, ¿sí? Entonces, algunas de las ideas que se me habían ocurrido a mí, en principio, hay una suerte de procesos de desfamiliarización en la literatura escrita por África, ¿sí? Una suerte como de extrañamiento, pero que funcionaría en términos, ¿no? del sistema, no tanto, ¿no? En términos formales, ¿no? Es decir, los africanos comienzan a distanciarse de la idea de africanidad, ¿sí? ¿No? De lo local y empiezan a repensar, digamos, ¿no? Su lugar de enunciación para escribir, ¿no? En términos de esas identidades fragmentadas en movimiento, ¿no? Lo que ahora vamos a ver eh, con Bembe el paradigma de la itinerancia, ¿cierto?
Después quería recuperar, ¿no? A su vez, ¿no? Brevemente, ¿no? Para no extenderlo tanto, la idea de cosmopolitismo de Kwame Anthony Appiah, que es uno de los intelectuales más importantes, humanistas más importantes del norte global, que ¿sí? Es hijo de ganeses, ¿sí? La idea de Selassie, Bembe, y después el lugar, digamos, del sur global, ¿no? La idea de la conexión entre literaturas periféricas y un buen ejemplo es la Cátedra de Literatura del Sur de Coetze, acá en Argentina, ¿no? Hasta el año 2016-2017, en la Universidad Nacional de San Marcos. Este es uno de los conceptos más criticados, ¿no? La idea de afropolitanismo o afropolitismo, que es la idea de Selassie, ¿no? Que desactiva esta idea entre raza y geografía, ¿no? Que es muy propia de los nacionalismos africanos y el afrocentrismo. Así que esta conexión, digamos, ¿no? Entre raza y geografía que es ¿no? Clave en estos nacionalismos, que lo vimos con las ideas de Nguyen, empieza efectivamente a no ser tenida en cuenta y acá tiene un lugar, digamos, la teoría postcolonial de los 90, ¿sí? Hay un rechazo la africanidad autóctona, es decir, esta africanidad, digamos, producida exclusivamente en territorio africano, y esa es la gran pregunta, si en lugar de ser producida en territorio africano, pues podemos empezar a pensar, ¿sí? En una africanidad, digamos, ¿no? ¿no? En las culturas africanas producidas en el norte global, que no es menor, digamos, en este sentido, no está mal la idea para pensarlo porque sabemos, ¿no? Que tanto la colonización, ¿sí? De los imperios europeos y ¿no? El escenario contemporáneo de los países de África ha expulsado, ¿no? A una gran cantidad ¿no? de africanos al norte global que se encuentran produciendo del otro lado, ¿sí? Entonces hay una idea, ¿no? Donde dice eh, sobre los expatriados africanos, ¿sí? La cultura de la diáspora, de la cual, por ejemplo, en Google es un gran ejemplo, ¿no? Cómo pensar efectivamente en esa africanidad autóctona, ¿no? En estos expatriados y la cultura de la diáspora en un mundo radicalmente disociado de la vida cotidiana africana, ¿sí? Algo de esto en la novela se aparece incluso como una ironía, ¿no? Tiene una novela, Selassie, que se llama Lejos de Ghana, que está traducida al español, es una novela hermosa, ¿no? Que es interesante cómo aparece la figura del padre. El padre es... eh, ¿no? Es un médico cirujano, ¿sí? Que fallece en los Estados Unidos, vivía con una familia en Estados Unidos, pero aparentemente la muerte del padre como que revuelve los cimientos, la tierra en África, ¿no? La familia que está viviendo en África, ¿no? La idea es una idea que también está en Chimamanda, ¿no? Que es la figura, Selassie le llama afropolita, ¿no? La figura del afropolita es muy parecida a la idea de americano con H al final, ¿no? Como americana, que es la novela de Chimamanda. Bembe, ¿no? Que es, digamos, uno de los autores más importantes, yo creo que es el intelectual africano más importante, ¿no? Formado sobre todo en, ¿no? Las teorías francesas, efectivamente, el postestructuralismo, sí, en teoría biopolítica, etcétera, ¿no? Eh, Y lo que piensa efectivamente, ¿no? Es justamente en pensar toda la historia del África, ¿no? Desde las culturas precoloniales hasta la era postcolonial, en, dice, el paradigma de la itinerancia, la movilidad y el desplazamiento. ¿Sí? Y esa idea de mundo en movimiento, interesante para pensar la idea de mundo, ha sido obturada por los nacionalismos africanos. ¿Sí? Es una idea que vemos que contrasta mucho con la propuesta de Ngugi de la década de 70 y los 80. Entonces hay que repensar los procesos de dispersión e inmersión, que dice también efectivamente dispersiones, ¿no? Estos movimientos de expulsión, digamos, de los africanos hacia el norte global,
o hacia otros lugares de las periferias, e inmersión efectivamente que tiene que ver con las migraciones dentro del continente africano. ¿Sí? Son procesos complejos, sí, que se dan en, eh, en las culturas africanas y que afectan, sí, afectan, sí, a la producción literaria. Entonces dice, ¿no? La conciencia del entrelazamiento del aquí y allá, la presencia del otro lugar en el aquí y viceversa, la relativización de las raíces y pertenencias primarias y el modo de acoger con pleno conocimiento de causa la extrañeza y la lejanía, ¿no? Fíjense cómo empieza a jugar la idea de extrañamiento, ¿no? No tanto en términos, ¿no? de como lo hemos leído, no en términos del formalismo ruso, sino para pensarlos como politismos, ¿sí? Y la idea de extranjeridad también, ¿no? Es esta sensibilidad cultural, histórica y estética en la que subyace el término afropolitismo. La idea del aquí y allá, obviamente, ¿no? Que es esta idea, ¿no? Es una idea de un entrelugar. Efectivamente, acá está, ¿sí? Una de las ideas principales de Homi Bhabha, The Location of Culture, ¿sí? El lugar de la cultura, ¿sí? El otro gran teórico, pero más dedicado a las humanidades, es Kwame Anthony Appiah, ¿sí? Eh, que supone efectivamente, también un poco para hablar efectivamente de la figura de ellos, ¿no? ¿No? Produciendo teoría, ¿no? En las universidades americanas, ¿no? Entonces, la idea de un cosmopolitismo universalista, ¿no es cierto? En la idea de la importancia de todos los seres humanos o político fundado en el universalismo más la diferencia, ¿no? Que reconoce efectivamente las diferencias y necesidades y culturas nacionales, ¿no es cierto? Es un equilibrio, ¿no? Entre el universalismo y la diferencia, ¿no? Un cosmopolitismo que transciende culturas, diferencias y se centra en el diálogo, ¿cierto? Esto es una manera de pensar el cosmopolitismo como propuesta difícilmente llevado a cabo en un mundo tan convulso, ¿no? como es el de hoy, ¿sí? Y sobre todo para desarmar el sistema, por, en términos culturales, en términos de lo que nos interesa, ¿no? Desarmar, por ejemplo, ¿no? La transnacionalización del libro, ¿no? Y la circulación de los escritores africanos que escriben exclusivamente en inglés, ¿sí? Y llegamos finalmente a la idea de globalética, ¿no? O Globaletics, interesante porque justamente piensa, ¿no? Una manera de leer la literatura mundial, ¿no? De leer lo global, una lectura ética, globalética, ¿no? Es un método tanto para organizar como para leer las literaturas, ¿no? Está pensando efectivamente, ¿no? De acuerdo acá, esto es de Ngugi naturalmente, ¿no? Como teoría y política del conocimiento, ¿no? Es una manera, este es un libro del 2014, quiero decirles, ¿sí? Está pensando efectivamente en su experiencia en los departamentos, ¿no? de literatura de la Universidad de Nairobi y de la Universidad de Makerere, ¿sí? Con esta idea, ¿no? Cualquier texto puede llevar al lector del aquí de su existencia al allí de la existencia de otras personas y de regreso, ¿no? Fíjense que es digamos, es una manera de estar anclado en los textos, ¿no? No está pensando exclusivamente en este paradigma de la itinerancia, ¿no? Que sino que es un modo de leer los textos, ¿cierto? No, al organizar, perdón, la enseñanza de la literatura mundial, el lector debería comenzar donde él o ella es decir, que privilegia el lugar del lector para acceder a esos textos, ¿cierto? Privilegia el lugar del lector, ¿no? Para leer esos textos. Otra de las ideas, ¿no? Pensar, ¿no? Una imaginación globalética que piense, que recupere, que se desapegue del monolingüismo, ¿no? De la idea sobre todo de la globalización, ¿no? De este inglés como literatura mundial, ¿sí? Tenía una idea en Google que la podría haber comentado en el video anterior, ¿no? Que es la idea de conectar África, ¿no? A partir de Swahili, ¿cierto? Y mantener las lenguas locales dentro de las naciones africanas
pero en lugar de utilizar el inglés como lengua en común, utilizar el suajili, que tiene una gran cantidad de hablantes, ¿no? Millones y millones de hablantes en el África subsahariana. Entonces, de alguna manera, ¿no? Hay un proyecto, ¿no? De rever, digamos, una política lingüística en el África contemporánea anclado en las lenguas africanas, ¿no? Se piensa en este monolingüismo que asfixia. Acá tenemos los ecos de la literatura inglesa, ¿no? De la monoliteratura y ¿no? El monoculturalismo, ¿no? Y requiere una lucha contra esa visión de las literaturas, puntualmente con la visión eurocéntrica, ¿no? Y la idea de que no hay literaturas que suponga una jerarquía de poder, desarmar las jerarquías, ¿no? De literaturas superiores, ¿no? Perdón. Y, eh, y literaturas mayores y menores, ¿no? O sea, ¿no? Las jerarquías, ¿no? Entre las literaturas, ¿no? Es un poco complejo, ¿no? Digamos, esto es una apuesta que yo lo pienso en términos utópicos, interesante para pensar de qué manera se puede leer, ¿no? Eh, la literatura mundial, ¿no? Y tratando un poco de desarmar esos sistemas que son muy comunes, ¿no? En Moretti, sobre todo en Casanova, ¿no? Y en parte, ¿no? En David Dunkelsch. Una de las ideas que me parece extraordinaria, ¿no? Y que tiene que ver, ¿no? Con la propia experiencia, ¿no? Que es la idea de la lectura globalética que dice es una cuestión tanto de cantidad como de calidad, ¿no? O sea que efectivamente el modo, digamos, eh, de leer efectivamente a partir de la globalética supone una expansión, radica en la expansión de los textos a través de las culturas y la historia, ¿no? Y lo interesante es que me hace acordar un poco a la figura eh, del cazador de Certeau, ¿sí? ¿No? A partir de la oratura, ¿no? El viajero de antaño, ¿no? Ya sea a pie, en barco, a caballo, era un portador de historias de un lugar a otro, ¿no? Y la figura del cazador, bueno, del cazador, de hecho digo, ¿no? En relación a Sartor, pero la figura, ¿no? De aquel que está, que promueve la oratura, ¿no? ¿no? Es la figura del traductor, dice, ¿no? Y trabaja efectivamente, pero no exclusivamente una tradición de alguien que maneje en los idiomas, sino en una forma de traducción cultural, ¿no? Dice la gran tradición de la intertextualidad literaria, ¿sí? Que incluye el reencuadre, esto es lo importante, de una historia, de un contexto cultural a otro lugar y tiempo. Por ejemplo, la reinterpretación de los clásicos griegos en culturas modernas no europeas es en sí misma una forma de traducción, ¿sí? Es interesante esto, ¿no? En la figura del traductor, acá hay un eco efectivamente en Damrosch y parte, ¿no? También en Emily Apter, ¿sí? Eh, pero siempre efectivamente trabajando, ¿no? Como formas de traducción cultural equivalentes, ¿sí? No ¿no? Al desarmar efectivamente esas jerarquías literarias, ¿no? La idea del traductor pasa, digamos, a modificarse, ¿no? Una idea de un traductor, digamos, un poco más solidario, ¿no es cierto? Este traductor que apela, digamos, a un modo globalético. La recapitulación final, ¿no? Digamos, que es lo que fui hablando, ¿no? Organiza la lectura de la world literature desde el punto de vista del lector, el aquí y ahora de la lectura, ¿no? Esto es interesante porque aparte recupera, ¿no? La idea del close reading, ¿sí? Casi, ¿no? En la literatura mundial. Desplaza el monolingüismo colonial, desarmando las jerarquías idiomáticas, supone la valoración en calidad y cantidad de textos y recupera el valor traducción cultural en la reescritura. ¿Sí? Bueno, hasta acá llegué con estas ideas, ¿no? De la figura de Ngugis, ¿no? Eh, y
que me ha servido, digamos, como prisma, como horizonte, digamos, como para pensar efectivamente el lugar de las literaturas africanas, ¿no? Este pasaje, ¿no? Desde la desnaturalización del eurocentrismo llevado a cabo, ¿no? Por los imperios europeos, ¿sí? El lugar de la generación de Makerere, ¿sí? ¿No? Y cómo, digamos, de alguna manera inserta África en la literatura mundial, pero en una suerte, ¿no? de jerarquía menor, ¿no? Y la idea, ¿no? Un poco utópica, provocadora de las literaturas africanas y las literaturas afroeuropeas para llegar a la globalética, ¿no? Que es interesante porque le decía que era un libro de 2014, entonces se excede, ¿sí? Esas discusiones entre la literatura mundial, ¿sí? y otras teorías, ¿no? Por ejemplo, la idea de planetariedad, ¿no? La idea de los intraducibles de Apter, la idea de planetariedad de Spivak, ¿no? A principios del siglo XXI, ¿no? Eh, bueno, con esto termino la clase. Espero que podamos conversar y que les sea útil. Eh, así que bueno, nos estamos viendo, ¿sí?